Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Ya casi vais a parecer adictos a la Casa de la Palabra y esta palabra hoy va a tener un significado muy especial. Eh, para empezar, como siempre, como me enseñó un viejo maestro, es cuestión de dar las gracias a la institución que permite que estos actos se desarrollen, que ya es la 15ª sesión y yo pensé que no iba a pasar de tres. Y la institución, pues evidentemente es la UNED, es Juan Luis, es todo el equipo de la UNED que bueno, que es un privilegio que se pueda desarrollar y que encima además tengamos una audiencia. Hoy tenemos la gran suerte, el gran privilegio de tener con nosotros a Laura G. de Rivera. El G no voy a decir qué significa, ¿eh? Ya os lo podéis imaginar. Y tenemos un trabajo muy curioso y muy nuestro, que vais a ver realmente cuánto es de nosotros, cuánto hacemos cotidianamente en todo lo que nos va a explicar Laura y cuánto también influye en nuestras acciones. A veces pueden ser unas acciones que podemos decir, como mucha gente, que no nos importa, que no nos preocupa. Pero bueno, vamos a ver si luego tenéis la misma opinión cuando acabemos el conversatorio. Esto no pretende para nada poner en alarma a nadie ni en cuestión, solamente como estamos en un espacio académico, pretendemos hacer un poco de pedagogía. Luego cada uno, cada una haga balance de sus propios criterios, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar hoy desarrollar. El libro se llama Esclavos del algoritmo. Ya nos está advirtiendo mucho con este título. Pero yo como traductor, filólogo, tengo una obsesión con las palabras. Y cuando oí algoritmo dije, sí, esto todo el mundo lo ha oído, pero nadie sabe realmente de dónde viene la palabra algoritmo. Y es necesario a veces también hacer un homenaje de dónde viene ese nombre. Ese nombre es un nombre persa, no es árabe, como muchos pensarán, es persa del siglo X y era, ahora os prestar atención, porque no se va a repetir más. Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Juwarizmi Abu Ja'far. Me he quedado tranquilo, ¿eh? Pues todos esos nombres, que en realidad lo que han cogido no es ni un apellido, ni un patronímico, no, han cogido casi lo último que ya se pronunciaba, que al-Juwarizmi, y al-Juwarizmi se ha latinizado por algoritmo. Bueno, pues esta persona era muy significativa porque era un gran matemático, astrónomo, geógrafo, pero lo más curioso, además de ser matemático, es que en Bagdad era el responsable de la biblioteca del Beit el-Hikmah, la casa de la palabra, la casa de la sabiduría. Bueno, pues no era cualquier cosa, porque la casa de la sabiduría en Bagdad era como la equivalencia de la Biblioteca de Alejandría. Había tanto conocimiento, tanto interés por el aprendizaje, que además era gratuito. Ahí no se decía público, no era necesario decir público, era gratuito. Y todo el mundo tenía acceso a esa casa de la sabiduría, al Beit el-Hikmah. Y sin embargo, se ha omitido completamente. Es como si no existiese. Y no porque ya estuvieron allí los estadounidenses y hicieron su trabajo para que se cayera la casa, sino todo el conocimiento ese se olvidó. Y al jugarismo, al algoritmo, la obsesión que tenía era demostrarnos que los números no solamente sirven para sumar, restar, dividir, sino para descubrir muchos enigmas. Pero descubrir, para hacer que nuestro conocimiento fuera mucho más amplio, mucho más diverso. Y sin embargo, hoy día los algoritmos, ya veréis, tienen el objetivo contrario, que nuestro espacio de conocimiento cada vez sea más reducido, más sesgado, más limitado y que encima además nos lleven como un poco hacia un lado concreto nada más. Bueno, pues
Otro gran maestro, Ernest Renan, un polifacético francés, decía una cosa extraordinaria y decía que la clave de la educación no es enseñar. Esto puede alarmar, ¿eh? Pero esperad, porque la segunda parte es más interesante. No es enseñar, es despertar. Esa es la clave de la enseñanza. Bueno, pues hoy Laura nos va a despertar seguramente con todo lo que nos va a aportar. Y yo la he disfrutado porque he tenido comunicación con ella durante mucho tiempo. De hecho, desde que empecé a leer su libro, ya tengo otra lectura con todo lo que hago. Y de hecho, le he ido compartiendo muchas cosas continuamente, porque es como mi asesora ya, ¿no? En lo que estoy leyendo, en lo que estoy revisando. Y afortunadamente, pues está aquí hoy con nosotros para contrastar muchas cosas. Y para empezar, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, sí, Muchas también a gracias. vosotros, a la UNED también, Y sí. espero que no sea la única, que tengamos más oportunidades. Y bueno, para empezar, como he dicho antes, tengo mucha obsesión con las palabras. Cuando nos dices esclavos ya nos estás advirtiendo de algo, ¿no? Porque Sí, esclavos no es lo mismo que libre. claro, claro. Bueno, bueno, hola a todos y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a Jamú y a todos vosotros bueno, por estar aquí, por vuestro interés en este tema. Yo lo conocí a él porque me escribió por una red social, ¿no? ¿Fue? Eh, y No, entonces no hables de nuestros defectos. yo vi ahí una casa de la palabra y yo decía, ¿esto qué es? Y bueno, pero entonces, pues nada, pues empecé a conocerle y me dijo que se había leído el libro, que le había gustado, y bueno, pues así fue la cosa. Y Es mentira, no me leí el libro, fue inteligencia artificial. bueno, pues eso me pasa muchas veces que en artículos que escriben sobre el libro, entrevistas que me hacen, se nota, porque porque ponen cosas que digo, por ejemplo, a veces me pasa que me entrevistan y me dicen, como tú dices en tu libro, ta, 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 ta. Y yo me quedo así y digo, ah, sí, yo digo, sí, pero yo no digo eso, yo no digo eso. Y entonces ya el periodista se queda un poco así. Bueno, bueno, es que tener cuidado con el chat GPT, ¿vale? Porque es que se inventa las cosas de una manera que os puede dejar en ridículo en el momento menos oportuno. Entonces, bueno, lo que me habías preguntado que Esclavos, ah, esclavos. Bueno, antagónico a yo libre, tuve ¿no? una discusión con la editorial porque en principio ese no era el título original. Y entonces el mío era una pregunta, era un poco ingenuo mi título original, era una pregunta que decía, ¿dejarías tu vida en manos de un algoritmo? Lo que pasa es que yo en la introducción yo decía, ya lo hemos hecho todos, ¿no? Ya lo hemos dejado en manos de la inteligencia artificial sin saberlo. Y en la editorial estaban empeñados en que ese título, que no. Y entonces a ellos les gustaba esclavos del algoritmo. Y yo le decía a mi editora, no, no, pero esclavos es una palabra tan fea, yo no la quiero poner en mi título. Pero ahora me encanta, porque la clave de este título es el subtítulo, que es Manual de Resistencia Mm. en la era de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué hacer para no ser un esclavo? Es un manual, es un manual. Entonces, bueno, yo parto de la base de que la información es poder. Yo soy periodista de profesión y de vocación y me apasiona mi trabajo porque realmente pienso que un periodista lo que hace es un trabajo precioso porque lo que hacemos es, bueno, quien se toma en serio su trabajo, quiero decir, ¿no? Hay muchos tipos de profesionales como en todas las profesiones. Es ese poder dárselo a la gente, ¿no? El periodista lo que hace es de intermediario con esa información que es poder y que está, pues, igual no está tan accesible para la gente por cualquier razón, porque está oculta intencionalmente, porque es difícil de entender, porque nadie se molesta en investigarla. Entonces, el periodista lo que hace es esa información, investigarla, digerirla y ofrecérsela a la gente para que ese poder lo tenga la gente. ¿No? Entonces, esta es por eso se dice que el periodismo es una de las claves de la democracia, porque si la gente no tiene la información, no tiene ese poder, entonces, bueno, pues, ¿qué somos? Pues marionetas, ¿no? La gente no puede decidir si no tiene la información. Decía Santo Tomás de Aquino que la libertad, él definía la libertad como, bueno, así no os lo voy a decir al pie de la letra, pero decía que es el poder de la voluntad o la cualidad de la voluntad que te permite encaminarte a lo que tú consideras bueno. Esto, así es como él definía libertad. Entonces, ¿cómo puedes encaminarte a lo que consideras bueno si no tienes la información? Tú para decidir qué es bueno para ti tienes que tener la información.
Si tú no la tienes, no puedes decidir, entonces no eres libre. Entonces, bueno, un poco por ahí va el tema. Y sobre todo, en la pelea que yo tenía con la editorial, con lo de esclavos, era que yo les decía, pero es que yo voy al contrario, yo voy a favor de la libertad. No pero claro, ellos me hicieron ver que, bueno, que es que era la forma, era el manual de resistencia para no entrar dentro de esta cajonera. Y también para evitar algo, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. O sea, yo estoy comportándome como un esclavo. Luego os contaré por qué más adelante, ¿no? Porque es que es al pie de la letra la definición. Muchas personas están siendo verdaderamente esclavos de las plataformas digitales. Entonces, primero tengo que saber lo que soy para saber si quiero seguirlo siendo o si quiero dejar de serlo. Si no lo sé, no puedo hacer nada, no puedo tomar cartas en el asunto. Entonces, bueno, esta era la idea del título. Bueno, Mm, hace un momento estaba bromeando con la IA. mm, Ya casi la llamamos como una amiga, una parte de la familia, ¿no? mm, Eh, ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y qué significa tenerla presente tan constantemente? mm. Pues hace, pues qué os diré yo, antes de que ChatGPT se hiciera tan famoso, que fue, ¿qué? Un año y medio, 2 años, aquí los expertos. No llega a 2 años, ¿no? ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Tanto ya? Cuando se hizo famoso ChatGPT, no, fueron dos. Cuando se popularizó. Bueno, antes de eso, es que, no, no, por favor. Antes, yo cuando alguna vez daba una charla, preguntaba al público, les decía, a ver, vosotros utilizáis inteligencia artificial, que levanten la mano quien utiliza inteligencia artificial. Y nadie levantaba la mano. ¿Vale? Ahora ya todo el mundo, por las noticias ya hemos asociado que ChatGPT es inteligencia artificial, ya, pero entonces la gente pensaba que eso era algo, pues yo qué sé, de los científicos o de los, no sé, de la gente esta que está, los informáticos, pero entonces la gente no sabía que todos los resultados de Google salen gracias a inteligencia artificial, que lo que tú ves en tu red social, que te ordena las cosas que ves, porque ves un post y no ves otro, eso es inteligencia artificial. Lo que decide las películas que te recomienda Netflix es inteligencia artificial. O sea, todos la estábamos usando sin saberlo. Entonces, esa es una de las razones también que a mí me llevó a escribir este libro. Yo veía que había mucha falta de información entre la gente, veía que había entrado como hasta el fondo de nuestra intimidad, de nuestra casa, en nuestras camas, todos con el móvil en la cama, ¿no? Por la noche. Pues había entrado hasta el último recodo de nuestra intimidad y no lo sabíamos, no sabíamos ni qué era, ni cómo funcionaba, ni quién había detrás. Entonces, esta fue como lo que motivó esta investigación. Es un libro de investigación, en realidad, ¿no? Que tiene muchas referencias a estudios, muchas entrevistas a expertos de distinto tipo. Y bueno, lo que pretendía era informar, ¿no? Que la gente, tú la vas a usar muy bien, pero úsala sabiendo lo que es y sabiendo quién hay detrás y sabiendo cuál es el objetivo. Y bueno, esa era la idea del libro. Yo ya no sé si te he contestado lo que No, me has sí, preguntado. sí. Sí. Eh, Al jugarismo nos habría enseñado cómo funciona Ujú, esta tecnología, ¿no? Porque mm, no solamente nos habría dado el producto, sino nos habría puesto todo en un manual cómo desde el principio hasta el final se ejecuta, ¿no? Sin embargo, nadie nos ha contado nada, mm. porque es muy curioso que el teléfono en inglés se llama smartphone, que significa teléfono inteligente, pero a nosotros no nos hacen ningún examen para saber nuestro coeficiente intelectual para tener ese teléfono. Entonces, a mí lo curioso de esto es que creo que la IA se ha convertido como un poco en la nueva religión. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Creemos que lo que llevamos Mm, en el bolsillo o tenemos en sí, casa es lo cierto, lo verdadero, y lo que no aparece allí no existe. mm, Entonces, es un nuevo acto de fe, un nuevo dogma sí, que no le vamos a hacer un templo, pero sí le estamos adorando. totalmente. Y sobre todo me tengo que acercar para que se me oiga o no. Bueno, sí. Vale, pues sobre todo la gente más joven, ellos, o sea, puedes tener una discusión terrible, como tú le digas a un muchacho que lo que le está diciendo Google Maps no es el mejor camino, que tú te sabes otro camino mejor. No sé si os ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces, tú igual te sabes el camino porque es el camino de tu casa y es el camino que siempre vas. Ah, pero es que Google Maps dice otro camino. Entonces,
Esto, bueno, yo es una pregunta que siempre le hago a los taxistas y me han dado la razón, que lo sepáis, ¿eh? Si hay alguien aquí que piensa que Google Maps siempre sabe el mejor camino. No tiene por qué. Por ejemplo, a mí me llevaban, en el sitio donde vivo, me llevaban a otro sitio que yo sabía perfectamente dónde estaba, cogiendo la M30 en Madrid, o sea, cogiendo carreteras en tal, que había tráfico, no sé qué, y yo sabía el camino atravesando la ciudad, que era, atravesando, es un pueblo en realidad, que era mucho más corto y más directo. Pero ¿qué pasa? Que entre una de las variables que tiene el algoritmo del Google Maps es no atravesar poblaciones, bueno, por no contaminar, por lo que sea. Entonces te saca fuera. Aquí no tenéis ese problema, pero en Madrid, pues con todas las autopistas, autovías que hay alrededor. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Luego el Google. A ver, hay una cosa que a mí me parece súper importante dejar siempre muy clara. Lo que dice Google no es equivalente a la realidad. Cuando buscamos algo en Google, estamos buscando algo en un producto hecho por una empresa privada. O sea, es que nos creemos, usamos Google como si estuviéramos consultando el oráculo de Delfos o como si estuviéramos consultando la Biblioteca Universal de Alejandría o yo que sé, algo así. Estamos consultando un producto de una empresa privada. Empresa privada quiere decir que su objetivo es maximizar su beneficio, maximizar sus ingresos. No quiere decir que su objetivo es culturizarte lo máximo posible. No, su objetivo es hacerse lo más rico posible. Entonces, ya ahí podemos pasar al siguiente paso de cómo se está haciendo tan rico Google, que es una de las compañías más ricas del mundo, si yo no pago por hacer mis búsquedas. Esa sería otra pregunta, ¿no? Esa era mi pregunta ahora. Sí. Si hablas de producto, eh, ¿cómo se puede solucionar o cómo se puede llegar a la conjetura de si tenemos muchos servicios que son gratuitos, que además se actualizan constantemente Uf, sin sí. necesidad de pago? Evidentemente, aquí hay una trampa. Y además todos son de Google. Bueno, a Claro, ver, todos son o de entre las 7 compañías más ricas del mundo, o sea, del planeta Tierra, están Google, no las voy a decir por orden, pero bueno, Google, Meta, Amazon, Microsoft, Nvidia, Apple, ¿lo he dicho? sí. Bueno, pues están estos, y Amazon, lo he dicho también, ¿no? Mm. Bueno, pues estas son las compañías más ricas del mundo y todos los productos que todos usamos son de estas compañías. Mira, aquí tenía apuntado, 9 de los productos de Google tienen más de 1.000 millones de usuarios, cada producto. O sea, es que estamos diciendo 1.000 millones de usuarios, o sea, esos son, no sé, 2 tercios del planeta prácticamente de personas, ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, 2 tercios de los adultos del planeta usan Google. Meta tiene el doble de usuarios activos diarios que todos los habitantes de Europa y las 2 Américas juntos. Entonces, lo que estamos diciendo es que todas las personas del mundo estamos usando los productos de 5 compañías y Y que son toda, privadas, es decir, que buscan maximizar su beneficio. No están aquí para no son altruistas, son compañías privadas que son las más ricas del mundo. efectivamente. Y entonces todos lo usamos. Que no tenga redes sociales, yo no tengo redes sociales. Bueno, pero seguro que usas el buscador de Google o el Google Maps. O ya, imagínate que no usas nada de eso, pero bueno, tu teléfono o es de Apple o es de Google. O sea, o es Android, que pertenece a Google, o es Apple. ¿No? O eres un, ¿cómo se dice? Un friki de la informática y te has hecho tu propio sistema operativo, que hay chicos que ya están haciendo eso, hay grupos de jóvenes, no sé si tenéis conocimiento de eso, que van haciendo sus propios sistemas operativos alternativos en código abierto, que eso es muy interesante, pero no es lo habitual. O sea, lo habitual es que tu teléfono o sea de Google o sea de Amazon o sea de Apple. Y además, pues lo que decía Hamu, que hay una reflexión que a mí me parece muy interesante. Yo a veces me digo, pero mi teléfono es mío, mi ordenador es mío, o de quién es, yo lo he pagado, ¿por qué se actualiza cuando le da la gana? Mm, Si es mío, mm. si yo no lo quiero actualizar, pues da igual. Incluso cuando lo compras, Sí, sí, no lo quieres actualizar. no, no lo quieres hacer, Y luego además no sé si te has dado cuenta que cuando compras ese teléfono te tienes que identificar. tienes que identificar. Pero incluso para un PC también te Sí, tienes que identificar. Y dices, ¿por qué me tengo que sí, identificar? Si es mío, ¿no? Lo estoy pagando, no lo claro. estoy robando. Y sin embargo, te están haciendo ya la ficha. Es como si te estuvieras en una comisaría. Claro, Y- y tú dices, pero si yo, claro, si te lo hubieran regalado, pues dices, es que bueno, que me lo han regalado, me tengo que aguantar, pero es que es tuyo, tú lo has pagado, pues da igual. mm. Entonces, bueno, me habías preguntado por esto, por las compañías, Sí, ¿no? la explicación es que tú tienes el hardware, pero no tienes el software. El Claro, software es de ellos. Entonces, ellos tienen el derecho
de hacer todo lo que quieran. El otro día descubrí, fíjate, mi ingenuidad, yo trabajo mucho la fotografía en el ordenador y uno de los programas de Windows es Foto. Ujú. Yo nunca había entrado en, en la propiedad, ¿no? Sí. A ver realmente la configuración. Y empecé a darme cuenta leyendo, todo esto es culpa tuya, ¿eh? Empecé a leer que todas esas fotografías que yo estaba arreglando, que estaba retocando, que estaba trabajando, ellos se quedan con los derechos. ¿Porque están en la nube? Porque se lo llevan inmediatamente a la nube, Ah, sí. siempre que estés conectado a Ya. Internet. Porque todo es un trabajo que influye mucho la IA en eso y yo no lo había leído nunca. Es Eh, que, claro, es que no, son cosas muy importantes porque estamos hablando de nuestra privacidad, estamos hablando de nuestras fotos, de nuestros mensajes, de nuestra intimidad, ¿no? Como cada uno su individualidad, su vida interior, que son cosas valiosas, nuestra intimidad es valiosa, ¿no? ¿Qué pensáis? Hay quien dice, no sé Que si no. te acuerdas, Sí. hay quien dice esa frase tan interesante, yo no tengo nada que esconder, Bueno, o no soy tan importante como para que me estén investigando, ¿no? Bueno, a lo mejor es cierto, a lo mejor en el momento in situ no eres importante, pero a es lo que son, mejor en X años, nunca sabe, a ver, son cosas diferentes. Bueno, por acabar lo de antes, sí, el problema de lo que decíamos, de lo que decía Hamoud, de que te actualizan, no sé qué, el problema de los monopolios o oligopolio, para ser estrictamente, para hablar estrictamente con la palabra, el problema que tienen es que quien mandan son ellos. O sea, cuando hay competencia de mercado, cuando tú puedes elegir entre 10 sistemas operativos, entre 100 sistemas operativos, entonces es el consumidor el que decide cómo quiere que sea el producto. Pero cuando no, cuando hay Android o Apple, cuando hay Google, es que cuando solamente hay un buscador, porque bueno, hay otros, pero todo el mundo utiliza el mismo. Es que ellos deciden, o sea, es una especie de, bueno, es la definición de dictadura, ¿no? Cuando ellos deciden lo que hay y son lentejas, y si le quieres lo comes, si tú, Instagram es así, si tú quieres, y si no, pues hay en las condiciones del servicio, o sea, está muy chulo leérselo a veces, ¿no? Porque te lo viene diciendo así, dice, esto es así, y si no, pues desquita tu cuenta. mm, Esto es así, lo que sea, ¿no? mm, Por ejemplo, cuando tú te abres una red social, es que es muy interesante leerse esas cosas que no nos leemos, que aceptamos siempre sin leer. Yo os recomiendo que los leáis porque no son un rollo, creemos que son un rollo, pero es que parecen una película, son súper interesantes. Tú cuando te haces una red social, la que sea, una de las partes, una de las cláusulas que dice es que todas las cosas que tú subas pasan a ser ellos propietarios de poder hacer lo que quieran con ellas. Las pueden ceder a terceros, las pueden modificar, la foto de tu hija haciendo la comunión. O sea, las fotos que tú subes a Facebook, a Instagram, tú cuando aceptas, una de las cosas que dicen es esa, es que todo lo que tú subes, el material que subes, ya no es ellos tuyo. ya deja de ser tuyo, ya te deja de pertenecer, lo pueden ceder a terceros. O sea, qué fuerte, ¿no? Ya no es que ellos se lo queden, es que lo pueden ceder a terceros. Entonces, esto es como todos estos abusos, ¿por qué los pueden hacer? Porque no hay, porque son cuatro, porque no hay más. Si hubiera montones de redes sociales diferentes, pues la gente elegiría las que fueran más respetuosas, pero como hay las que hay, como las redes sociales son todas de Meta, entonces, bueno, pues esto es por un lado. Y por otro lado, me preguntabas una cosa, ¿qué era lo que me estabas preguntando? Que ahora mismo. Te he Mm, pillado, ¿os acordáis? sí, no. ¿Qué era? Sí, porque era muy interesante lo de em, que por qué no elegimos, que... Sí, bueno, por ejemplo, ahora una de las cosas muy curiosas de Google es que ha lanzado un nuevo producto, Ujú. Gemini, Sí. y si no te das cuenta, por defecto ya está activado. Mm. Por defecto. Sí. Tienes que desautorizar a que se ejecute. Y si das la opción a desautorizar, es como ir a hacer una tesis. Ah, bueno, sí, eso tiene un nombre. Necesitas un esfuerzo tremendo. Eso se llama patrones ocultos y está prohibido en la Ley de Servicios Digitales, que Claro, sepáis. po- Está po- prohibido, pero da porque el igual. sí es muy fácil. Da igual, todo el mundo lo hace, pero es que te vas a comprar un billete de avión, te pasa igual, dices, voy a poner mi privacidad, no sé cómo en Instagram para que sea un poco más restrictiva. Madre mía, tienes que Sí. hacer una tesis y te vuelves loco.
Em, entonces, un paréntesis, lo que decías de la nube es muy interesante porque la nube, ¿no? Qué nombre tan bonito, ¿no? La nube, que voy a dejar mis fotos en la nube, es que suena, o sea, es como, forma parte de esta forma de tratarnos como si fuéramos idiotas, porque la nube quiere decir montones de ordenadores puestos en instalaciones de kilómetros cuadrados que están llenas de ordenadores funcionando 24/7, almacenando nuestros datos. Esto es la nube. Y son grandes centros de datos que pertenecen a, bueno, pues a estas empresas. Son tres, la nube son tres grandes empresas que tienen todo el cotarro de la nube. Son Amazon, en Amazon Web Services, el Google Cloud y el Microsoft Azure. Tres, o sea, todos los datos de todos nosotros, de toda Europa, de toda África, de toda América, vamos a dejar a China afuera, ¿no? Y a Rusia, pero del resto, todos los datos los tienen estas tres empresas. Nuestras fotos, nuestros emails, nuestras cartas de amor, están todo guardado en la nube, que son los ordenadores que pertenecen a tres empresas. Entonces, hay una cita en el libro que a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho Carlos Castaneda, que no sé si alguien lo conoceréis aquí. Bueno, pues es un autor que merece la pena leerlo porque es muy interesante. Entonces, yo tenía guardada esta cita de hace mucho tiempo porque me gustó y es que me parece que es perfecta para describir lo que cuenta el libro, ¿no? Dice, siempre mira al hombre con el que estás jugando el tira y afloja con la cuerda. No te claves la vista en la cuerda, levanta la vista a sus ojos, ¿no? En este caso, la cuerda sería pues los algoritmos, la inteligencia artificial, que la pobre inteligencia artificial le han puesto este nombre tan rimbombante un poco para deslumbrarnos y dejarnos bloqueados, pero en realidad son unos y ceros, son instrucciones matemáticas, programas de ordenador. O sea, no es una inteligencia artificial, que no, o sea, son nada, unos y ceros. Entonces, lo interesante es quién está al otro lado, que son las empresas que han creado esos programas, para qué los han creado y para qué lo están usando, cuál es su objetivo. Pues por eso esta es una de las citas que encabeza el libro, para hacernos pensar, reflexionar y no dejarnos engañar cuando yo creo que a veces, o sea, para manejar a la población es muy interesante noquearla, ¿no? En la indefensión aprendida, hacerle pensar que hay unas cosas muy grandes ahí y que nos van a dominar y que nosotros somos chiquititos y no podemos hacer nada y que la inteligencia artificial superará a la humana y que, bueno, que tú no tienes nada que hacer y, jolín, si eres un hombre, una persona de la calle que ni siquiera has estudiado ni matemáticas ni informática, pues ya cállate, ya tú, pues nada, tú aquí callado para no meter la pata y la inteligencia artificial hay que quitarse el sombrero delante de ella. Y no, es que no es así. O sea, no hay ninguna máquina, desgraciadamente para los informáticos que les gusta tanto investigar, no hay ninguna máquina equiparable al cerebro humano. No existe. No hay ninguna inteligencia artificial que supere a la inteligencia humana. No, porque la inteligencia humana es general, sirve para todo. Una máquina te puede ganar al ajedrez, pero no puede, no sé, no puede preparar gazpacho para cenar y ganarte al ajedrez. No puede hacer las dos cosas, ni hacerle las trenzas a tu hija, ni buscar la mejor forma de pedirle salir al chico o la chica que te gusta. Todas esas cosas juntas no las puede hacer un programa de ordenador. Eso lo puede hacer el cerebro humano. Un niño de 1 año, tú le das un lápiz, un papel y le hace un retrato a su madre rápidamente. Y lo hace sin haber ido a un museo, sin haber dado un curso de pintura, sin que le hayan entrenado, sin que le hayan enseñado retratos. Lo hace porque la inteligencia humana es la más sofisticada que existe. Entonces, todo esto de la inteligencia artificial es como que nos hace pensar que nosotros somos menos, valemos menos, nos vale más callar y mirar, ¿no? Callar y mirar y bueno, que me quede como estoy. Pero lo que pretende el libro es pues dar el poder a quien realmente lo tiene, que somos cada uno de nosotros. Y esclavos del algoritmo, bueno, ya que me he embalado, ya voy a seguir. A ver, la definición de esclavo es alguien que está trabajando gratis, sin cobrar, y además contra su voluntad, ¿no? Esta es la definición de esclavo. Neoesclavismo. Entonces, ¿y qué está haciendo un chaval que está viendo un vídeo detrás de otro en TikTok? Está haciendo eso justo. Alimentando. Está trabajando gratis Mm, para la plataforma mm.
sin saberlo, o sea, no lo hace por voluntad propia, no dice, a ver, voy a ver vídeos para que la plataforma sea más rica, no lo hace por eso, entonces sin saberlo y sin cobrar, ¿no? Porque todas estas plataformas son las más ricas del mundo gracias a todos los datos que los usuarios les estamos dando cuando nos conectamos, datos de comportamiento, qué te gusta, dónde pinchas, cuánto tiempo estás leyendo, qué tipo de cosas subes, qué tipo de cosas lees, a qué amigos se lo reenvías. Todos estos datos son valiosísimos, son tan valiosos que estas compañías son las más ricas del mundo, así de valiosos son. Entonces, ¿para qué quieren los datos? Pues lo venden, se lo venden a quién sabe qué, a todos esos que cuando dais a aceptar las cookies, porque es un rollo rechazarlas y entonces dais a aceptar, y pues, es otra de las cosas que es muy recomendable leer, no No por... solo es un rollo leerlo, es que además si no aceptas, No puedes... tienes que pagar, Tienes que, ya, aunque sea simbólico. pero lo que pagas siempre va a ser menos que Sí, el valor que tienen tus datos, eso que lo no. que ellos ganan cuando tú aceptas. Eso es lo tenéis que pensar. O sea, cuando os dice, entráis en un periódico digital y os dice, ¿sigue leyendo gratis? ¿Cómo es? ¿Sigue leyendo gratis? Sí, O paga la suscripción. sí. Sigue leyendo gratis, quiere decir aceptar las cookies. Y si tú le das a leerlo, que es súper interesante, os lo recomiendo leerlo, lees antes de aceptar las cookies y dice, si aceptan las cookies, tus datos los compartiremos con nuestros socios. Que además lo de socios queda muy bien. Socios quiere decir la gente que les compra las cosas, ¿no? Y igual son 85 empresas que si lo dais podéis ver los nombres y veis que no se sabe dónde están, seguro que no están en España, están en cualquier sitio. Y os podéis preguntar, ¿y para qué quieren estas empresas mis datos? Si no soy tan importante. Si no soy tan importante, ¿y qué más da, no? Pues esta es una reflexión que estaría bien hacerse. Mm. Y pregúntame porque Sí, sigo hablando. no, hay cosas, por ejemplo, que tenemos en la vida cotidiana, como por ejemplo esa máquina que va limpiando el suelo en la casa, pues hasta hace muy poco desconocíamos que estaba mapeando no solamente el espacio geográfico, sino nuestros comportamientos. Sabía cuando no estábamos, cuando llegábamos, cuando activábamos ciertas cosas como el aire acondicionado, el televisor, todo eso estaba haciendo un mapeo de nuestra vida cotidiana. Y nosotros, ingenuos, creíamos que teníamos una puerta blindada, la habíamos cerrado y ya estamos en una privacidad. O Alexa, Exacto. cuando Entonces, dice, Alexa, enciéndeme la luz. Pero Alexa, enciéndeme la luz quiere decir que tú le estás permitiendo a Amazon saber que ya has llegado a casa, que tú llegas a las 7, que igual estás solo o estás acompañado. Hay dos voces, son dos voces masculinas, una voz masculina, mm, una femenina, mm. una voz de niño, una voz de mayor. Esa información se la estás dando a Amazon. O vives sola y eres, eres de una identidad concreta. Es decir, que hacen un mapeo de tu propia identidad que a lo mejor hasta tus propios familiares o amigos desconocen. Bueno, hay un estudio muy interesante. Hay un estudio muy interesante. Sabéis que os acordáis del escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Esto se habló mucho, pero Mm, en realidad igual no se conoce bien el... Bueno, había un investigador que él era psicólogo, de los que hacen test psicométricos, ¿sabéis? Estos test que alguna vez habréis hecho alguno de, pues, para ver vuestra personalidad o para ver mm. a los niños antes se los hacían para ver qué carreras les gustaría estudiar. Bueno, pues estos test sí, como que tú pues, vas rellenando, vas marcando. Bueno, pues este investigador, Kosinski se llama, en la Universidad de Cambridge, entonces se le ocurrió un experimento. Dice, a ver, dice, voy a ver si preparando un programa que analice, o sea, un programa de inteligencia, un algoritmo que me analice los me gustas que pone una persona en Facebook y luego lo comparo, o le alimento el test psicométrico que le he hecho a esa misma persona, o sea, por ejemplo, los me gustas, los sitios donde yo Laura, pongo me gusta, y luego me hace a mí un test psicométrico. Y todas esas dos cosas se las alimenta al programa de inteligencia artificial para que encuentre patrones y entonces con muchos, si esto se hace con muchas personas, al final este programa era capaz de predecir la personalidad de esa persona solamente con sus me gustas, ya no le hacía falta el test, ya solamente viendo los me gustas era capaz de saber esa persona pues cómo actuaría ante determinada situación, qué gustos sexuales tenía, qué gustos políticos, perdón. Y,
Y entonces, bueno, llegó a comprobar a este señor, un investigador, bueno, pues que con su mente curiosa, pues siguió investigando. Entonces comprobó que con 85 me gustas, el programa acertaba más que la propia madre del voluntario. Absolutamente. Es esto de que te Sí, sí. conoce mejor que tu madre, no es un decir, No, 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 es que fue un estudio que él lo demostró. no. Y luego incluso también, Y esto fue el programa que usaron los de Cambridge Analytica para sí, esto. sí, y eso es uno de los mayores atentados a las democracias, porque es una puerta abierta para decidir nuestra elección. Claro. Otra cosa también que me sorprendió mucho era cuando había que viajar a Estados Unidos, te tenían que leer el iris. Ujú, Y eso lo aceptaba todo el mundo. ujú. Sin embargo, viajé a Brasil y descubrí que en Brasil lo hacían también, pero solamente a los estadounidenses. Ah, qué bueno. Sí, con la época de Lula, antes de que fuera dado ese golpe que tuvo Lula. Y era curioso porque había, yo creía que eran dos filas, una era para los nacionales, para los brasileños y otro para los internacionales. Y no, no, eran dos filas, uno era brasileños y internacionales, siempre que no fueran estadounidenses, y otro era para los estadounidenses. Dije, pero tan importante es la lectura del iris. Claro, yo desconocía todo el valor ese, ¿no? Pero es que es curioso porque regalamos nuestros datos biométricos. Hoy mismo, para hacer una reclamación a Iberia, lo primero que me dice el sistema automático es que voy a ser grabado. Es decir, mi voz se va a grabar y van a tener un estudio de cómo hablo, cómo me defiendo, qué pausas hago, y eso puedo llegar también a esa conclusión. Pues no pasa nada, no me importa. Claro. Pero, sin embargo, están haciendo un análisis que yo no he autorizado. Pero la huella de voz es como la huella digital, ¿sabéis, no? Por nuestra voz Sí, es sí, sí, como el sí. iris, o sea, Sí, puedes es saber quién única. eres, te reconocen, Sí, tu identidad. Entonces, si tú una vez quieres pasar desapercibido, pero hablas y tienen tu huella de voz, ya saben que no, que eres tú. claro, claro. Entonces, claro, es como una pérdida de privacidad enorme. Y cuando ¿y a mí qué me importa? ¿No? Hay un capítulo que se llama A mí qué me importa el rollo de la Sí, privacidad. sí. Porque a mí siempre hay alguien en las charlas que dice, bueno, ¿y a mí qué más me da? A mí que esto que estás contando, a mí qué me importa que tengan mis datos. Bueno, vamos a ver, si uno valora su propia, o sea, s- vamos a estar en la vida un tiempo limitado, ¿no? Vamos a estar, nos vamos a morir, entonces tenemos un tiempo en el que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, progresar lo más posible, ser lo más felices posible, aprender lo más posible, cada uno el objetivo que se ponga. Entonces, ese tiempo, ¿quién quieres que sea el dueño de esa trayectoria tuya que vas a tener hasta el día que te mueras? ¿Quieres ser el dueño tú o quieres que sea una empresa que ni siquiera conoces quién es ni para qué? Es que es hasta ese punto en donde nos tenemos que preguntar si no nos importa la privacidad. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás dando toda la información sobre... porque no estamos, a veces la gente se cree que cuando hablamos de datos es, pues eres hombre o mujer, dónde vives, y qué edad tienes, o en qué trabajas. Es que no es eso, es que es mucho, mucho más íntimo. Es qué te da miedo, cuál es tu anhelo más íntimo. Son cosas que igual no sabe tu mejor amiga. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu necesidad prohibida? Son cosas que sin darnos cuenta inconscientemente vamos delatando en nuestro comportamiento online. Entonces, todas esas cosas tan íntimas de ti mismo que vas dando te te hacen vulnerable a manipulaciones. Porque si alguien conoce tus miedos, si alguien conoce tus necesidades, tus deseos, bueno, es mucho más fácil manipularte. Y de hecho se ha demostrado y es lo que se hace ya por la propaganda de precisión. Por ejemplo, se llama propaganda de precisión porque la propaganda política es hacerte pensar de determinada manera o enviarte un mensaje político de determinada manera a, a la carta, ¿no? A medida. O sea, a ti el que te va a convencer a ti, a ti el que te va a convencer a ti. ¿Por qué? Porque te conocen. Entonces, si conocen cómo eres, eres mucho más manipulable. Entonces, bueno, pues no sé, igual si esto te pilla con 60 años, dices, bueno, pero yo soy más difícil de manipular. Pero imaginaros que esto te pilla con 14, con 15. Y entonces tú ya vas dando datos de tu comportamiento hasta que puede una inteligencia artificial conocerte mejor que tú mismo, porque un chaval con 14 años no se conoce demasiado bien a sí mismo, ¿no? Entonces, si te conoce muy bien y saben cómo influirte muy bien, cómo hacerte que compres esto, cómo hacerte que pinches en aquello, cómo hacer que pienses de esta manera,
Entonces, ahí es donde vas perdiendo tu libertad. Entonces, por eso tu privacidad es tan valiosa y tan importante, porque es hasta el punto de decidir si vas a ser tú el dueño de tu vida o si no vas a ser tú. Y ya, aparte, ya dejamos a un lado esto que dice de venderte cosas, de venderte publicidad. O sea, vamos a olvidarnos de eso. Vamos a algo como mucho más esencial, que es eso, ¿no? Ser dueño de tu vida o no serlo. Luego también hay otras cosas, que más para quien sea, no, yo soy muy práctico, vale, pues si eres muy práctico. Hay otras cosas, como por ejemplo, ya se usa cuando, por ejemplo, los recursos humanos de las grandes empresas usan, o sea, buscan, a ver, tú que has puesto tus datos que hay por ahí en redes sociales, tu perfil en redes sociales, a ver si es que eres muy fiestero, igual no le interesa contratarte y te chafa el trabajo de tu vida, porque resulta que has subido fotos a Instagram de fiesta, por ejemplo, ¿no? O que vas a pedir un préstamo al banco. Entonces, el banco tiene sistemas de inteligencia artificial que buscan patrones a través de, fijándose en lo que tú has puesto en tus redes sociales. Bueno, y ellos tienen sus propias, han hecho sus propias cábalas, sus propios patrones. De, por ejemplo, hay, el libro cuenta una cosa muy interesante, lo cuenta un analista de datos me parece que es el BBVA, es un banco grande. Entonces dice que el sistema de inteligencia artificial comprobó que las personas muy espirituales eran más morosas. Entonces, si tú resulta que te da por subir a las redes sociales fotos haciendo yoga, bueno, pues eso te va a quitar puntos si vas a pedir una hipoteca. Es que fijaros qué tontería, ¿no? Pero te deja un poco con el culo al aire, como Quevedo, que sale, que es protagonista de uno de los capítulos. Y bueno, hay que decir una cosa, que los que no son matemáticos, los que no son estadística, o sea, los que no han estudiado la inteligencia artificial, igual no lo saben. Es que es pura estadística, ¿vale? Yo soy periodista de formación, pero al estudiarla, investigarla, al hablar con los expertos, me di cuenta, digo, pero es que esto es nada más pura estadística. Lo que hace es que encuentra patrones en grandes cantidades de datos. Entonces, es muy buena, o sea, es una forma muy buena de, con muchas cantidades de datos, encontrar probabilidades de que algo ocurra, patrones, ¿no? Probabilidad, por ejemplo, ChatGPT, probabilidad de que una palabra vaya detrás de otra en determinado contexto y siendo tú determinado usuario. Pues entonces, calcula muy bien las probabilidades con muchas probabilidades de éxito porque tiene una base de datos muy grande, o sea, en la que mirar, ¿no? Entonces, lo que hace es probabilidades todo el rato. Entonces, por ejemplo, cuando hace la policía predictiva, que busca las probabilidades de que alguien vaya a cometer un delito. Pues esto es muy curioso porque busca las probabilidades de que tú vayas a cometer un delito, no por ti que tú vayas a cometer el delito, sino por toda la base de datos que tiene de atrás de personas de tu raza, de tu edad, de que han nacido en tu barrio, que han tenido tu historia familiar. Entonces dice, bueno, las personas de este perfil, de todas las de atrás que me han dado en mi base de datos, seguramente cometerían un atraco. Entonces tú, pum, pum, peligro, alerta, ¿no? Le sale así a la policía predictiva la señal de alarma. Posible infractor. Esa era una película de Tom Cruise que nadie creía que iba a suceder en Minority Report. Eso es, Pues, sí. además, todos pensamos, esto jamás sucedería en nuestra sociedad. Sin embargo, en una de las entrevistas que vi de ti, nos hablas de un programa penitenciario que utilizan en Sí, Cataluña, sí, sí. que es curiosísimo Como porque ves, está sé lleno lo de es. sesgos. Es el Riscambi, se lleva utilizando, se Sí. llama así. En Cataluña se lleva utilizando ya bastantes años. Y bueno, es que ahora no voy a Y, encontrar pero, la fecha pero a exacta. través de ese programa, Es el programa con el que deciden si darle la libertad condicional a un preso o no. O sea, es como el que asesora a los funcionarios que deciden esto, es este programa. Entonces, este programa, Pepito Jiménez, tal. Entonces, y dice, pues no, a este mejor no se la deis. Entonces, ¿qué pasa? Que este programa tiene muchos falsos negativos, o sea, muchas veces que dice que alguien va a delinquir y es una persona que no tiene peligro en realidad, pero prefieren curarse en salud y no sacarle. Yo no me acuerdo el porcentaje, lo estaba buscando, no me acuerdo, pero pero es que imaginaros. incluso cuentas que preguntan luego a los profesionales que trabajan en esos Eso es lo centros interesante. penitenciarios Eso es lo y interesante, sí. que ellos al principio querían Sí, contradecir al programa, pero sí, como se sentían inferiores ante el programa, al sí. final aceptaban. Eso es lo interesante, que ese dato sí que me lo sé de memoria. Era un 3 solamente, o sea, imaginaros, si había un 70% de falsos negativos, solamente un 3% de las veces los funcionarios contradecían al programa. O
sea, porque según la ley, o sea, según la normativa, la última palabra la tiene la persona, el funcionario humano, que es el que dice, bueno, ¿me hago caso del programa o no? Mm. Pero solamente el 3% de las veces lo contradecían. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, que nos hacemos chiquititos, nos creemos que un programa de ordenador, que la inteligencia, es que el nombre que le han puesto, la inteligencia artificial, ¿cómo voy a saber yo más? ¿Sabes? Si lo dice por algo será, ¿no? Entonces la gente está demostrado que los funcionarios no lo contradicen, a pesar de que tiene un índice de fallos muy grande. Y bueno, pues esto yo creo que se podría aplicar en un futuro, porque ahora todavía no se utiliza el diagnóstico por inteligencia artificial, se habla mucho de ello, me refiero al de salud, ¿no? Se habla mucho de ello, pero todavía no es algo que se use en la práctica, está en fase de entrenamiento todavía. Pero bueno, si en el futuro va a pasar lo mismo con los médicos, ¿no? Pues no sé. eh, Una de las cosas también que es muy curioso, tú lo decías, cuando compramos un dispositivo, yo le llamo disnegativo, porque desde que lo tenemos no nos van mejor las cosas. Eh, no vamos a la configuración que mm, tiene ese dispositivo. mm, Es más, lo podemos usar durante años y no nos hemos dado cuenta todas las cosas que hace. La cámara todo. eh, mm, puede grabar nuestras voces, lo que tenemos de fotografía se puede compartir perfectamente y todo es simplemente, a veces por ignorancia o la segunda parte por vagueza, ¿no? Entonces, esto también sería muy interesante compartirlo porque creo que descuidamos. Mm. Insisto con lo de creemos que tenemos una puerta blindada, muy bien cerrada, pero hemos dejado Sí. muchas ventanas Pero bueno, abiertas. también, yo creo que también, no solamente que nosotros por pereza tal, es porque conviene que actuemos así, ¿no? O sea, Mm. está todo, conviene, pues bueno, pues conviene al poder económico que utilicemos estos dispositivos, estas plataformas, sin plantearnos demasiadas cosas y bueno, pues sin ser demasiado, luego parece que es que eres un paranoico, si te vas a poner ahora, te da la configuración y te pones no sé qué, bueno, un paranoico, y como tengáis un hijo adolescente y le digáis que revise la privacidad, se ríe en vuestra cara, o sea, no. Y entonces parece que es que, bueno, que no tiene, bueno, que eres, bueno, que eres un maniático si te pones a Mm. hacer eso, pero es que hay que pararse a pensar un momento en esto que os estoy diciendo, ¿no? Nuestros datos, o sea, tus datos de quién son, tuyos o de alguien que tú no sabes quién es ni para qué los va a usar. O sea, hay que plantearse las cosas pensando, ¿no? Una de las tesis que propone el libro, que a veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es la solución a todo esto? Y a mí me encanta cuando me preguntan esto, porque la solución, yo después de pensarlo mucho, es que la solución es tan fácil, es solamente pensar. Es que la solución sí es que no hay que hacer grandes cosas, no hay nada ni que estudiar, ni que hacer una tesis, con pensar, con sentarte un momento y pensar, pensar, pues si quieres qué fotos tuyas quieren que estés por ahí, quieres tú que estén por ahí, si de verdad quieres que ChatGPT te escriba la carta o la quieres escribir tú. O sea, dejar de actuar de forma automática, porque si, si lo que nosotros hacemos es todo lo que, o sea, si tú vas haciendo todo lo que te dice la inteligencia artificial, me refiero, resultados de Google, direcciones de Google Maps, las cartas que te escribe ChatGPT, si tú vas siguiendo las instrucciones de la inteligencia artificial, al final, ¿qué te diferencia de un robot? Es que es simplemente como hacernos estas preguntas, ¿no? Y pensar, y pararse a pensar. Y si tú después de pensar dices, vale, yo lo he pensado bien y he pensado que me da igual. He pensado que me da igual, yo paso de mi privacidad, paso de tal, yo lo uso todo y me da igual. Bueno, pues muy bien, te da igual. Pero te da igual porque tú lo has pensado y porque tienes la información. No porque vas a lo loco y no tienes ni idea, ¿no? Yo creo que es que ha llegado todo muy rápido y hemos ido un poco a lo loco, porque lo de los móviles ha sido muy rápido, o sea, lo de que fueran de repente smartphones, a que nadie se da cuenta del momento en el que empezó a ser un smartphone y ya no era un teléfono normal. Es como que ha entrado como si fuera como si fuera el aire que respiramos, lo más normal del mundo, ¿no? Ahora es casi una prolongación de la mano para algunos chavales. Eh, a ver, mi hijo puede perder cualquier cosa, puede perder la cartera, puede perder la mochila, las llaves de casa, pero el móvil no lo ha perdido nunca jamás. Entonces,
no sé, es algo que yo además que al principio pensaba, yo cuando era adolescente, yo pensaba, bueno, lo va a perder, es que esto lo va a perder, se lo dejará por ahí con los amigos, lo va a perder. No pierden los chavales el móvil, es muy raro que un chaval pierda un móvil, es que es como una prolongación de su cuerpo, ¿no? Ha entrado muy rápido y no nos ha dado tiempo a leer el manual de instrucciones, a leer ese consentimiento informado, ¿no? Que a veces nos pasan en los médicos cuando nos van a hacer un tratamiento. No hemos firmado un consentimiento informado, no sabemos, ¿no? Los riesgos, las formas de lo que podemos hacer, lo que no. Ahora empiezan poco a poco a salir leyes y a salir y a plantearse los legisladores. Em, otra de las, o sea, la primera solución es pensar y otra de las soluciones es, bueno, pues la legislación, es poner límites, es poner, decirle a las compañías, oye, no te pases, que esto no se puede, esto es una burrada, esto que estás haciendo, esto se llama competencia desleal, esto se llama monopolio. Bueno, poco a poco. Por ahora a las grandes plataformas les da igual, porque las multas son, pues nada, pues como un mosquito comparado con todo lo que ellos ganan, ¿no? Pero bueno, pues está bien porque, por ejemplo, lo que os decía de los patrones ocultos. Está prohibido, son ilegales. Patrones ocultos se llama, patrones oscuros también se llama. Se llama a todo esto que te dificulta encontrar cómo poner tu privacidad, que te dificulta quitar una suscripción. ¿Habéis intentado alguna vez quitar, de suscribiros de algo, del Prime o de cualquier cosa, ¿no? De Netflix, de cualquier cosa? Qué difícil, Dios mío, al final dices, venga, vale, venga, sigo. Sigo. Y dice, ¿seguro que quieres renunciar a tus maravillosas ventajas que tenías? Y dices, joder, pues es que voy a ser tonto si digo que sí, ¿cómo voy a querer yo renunciar a las maravillosas ventajas? O sea, es todo, está todo, y es ilegal. O sea, se podría denunciar y podrían tener una multa, pero lo siguen haciendo. O sea, es como una especie de chuleo, ¿no? Esto, Mm. de chulearse en nuestras narices. Otra cosa que no es legal es los patrones adictivos. O sea, crear productos diseñados, concienzuda y detalladamente diseñados para que la gente genere adicción, para que la gente sufra adicción. La adicción está definida en el manual de trastornos mentales como un trastorno mental, es una enfermedad. Es que decimos adicción y parece que adicción. Estamos hablando de una enfermedad mental, como puede ser la depresión, como puede ser la esquizofrenia, es una enfermedad. Y entonces están diseñados para provocarnos esta enfermedad de la adicción. Funciona muy bien porque podéis ver, quien tengáis a jóvenes, a niños a vuestro alrededor que tengan barra libre de pantallas, ya, o sea, no tenéis más que verlos con los videojuegos uno detrás de otro y como se lo quites, aquello, decía un psicólogo muy gracioso en una pregunta que le dice, él está a favor, o sea, él es un psicólogo, se llama Francisco Villar, entonces él lo que hace es, atiende intentos de suicidio de menores de urgencias, ¿no? O sea, bueno, claro, llegan de urgencias a su hospital en Barcelona, en el Valdebrón. Entonces, él se ha convertido en un adalid contra que les den pantallas a los menores tan pronto y que les dejen barra libre de redes sociales, porque él está viendo, en todos los casos que le llegan de chavales que se intentan suicidar, él está viendo que tienen mucho que ver con lo que ven en redes sociales, con el ciberbullying que reciben a través de las redes sociales. Entonces, bueno, él se ha convertido. Entonces le preguntaban a este psicólogo le preguntaban, y bueno, entonces, qué haría usted con un niño bueno, que ya le han regalado el móvil, que ya lo tiene, un niño de 16 años o de 14, que ya, el móvil ya se lo han regalado, por su comunión, por lo que sea, ya lo tiene. Entonces, qué hace? Y entonces, era muy gracioso porque decía, bueno, pues entonces tú estás atenta, y entonces, por la noche, cuando se acueste, en algún momento se dormirá. Igual son las 3 de la mañana, igual son las 4, pero en algún momento caerá rendido. Entonces, en ese momento que se haya dormido, entras despacio y entonces le quitas el móvil, dice, abres la ventana y lo tiras. Y luego, por la mañana, cuando tú ya veas que se va a despertar rápidamente, tienes que llamar al 112 porque se va a volver muy agresivo. Cuando te diga, ¿dónde está mi móvil? Y se entere que lo has tirado por la ventana, ese niño te va a intentar pegar. Entonces, bueno, esto es una broma, pero en realidad la adicción, uno de los problemas que tiene es este síndrome de abstinencia y esta agresividad, este imposible controlar los impulsos. Cuando tú le quitas a un niño, tiene una tablet, un móvil, y tú se la quitas, se ponen agresivos, se ponen fatal, se ponen como Sonia, energúmenos. hoy Sonia me ha mandado un artículo,
que ya me he despertado con ese artículo muy curioso. No, no, no te lo agradezco, además yo estaba ya despierto. Y no es porque Que es muy no madrugador. porque iba a rezar ni nada de eso, simplemente estaba despierto. Y era como una premonición de este encuentro, porque resulta que se están haciendo ahora bastantes demandas en Estados Unidos, no solamente a nivel individual de jóvenes demandando, sino incluso instituciones educativas, porque están viendo que el desarrollo de sus alumnos va en detrimento Ujú, y lo están además comprobando. Ya no es una opinión, una creencia, sino se están viendo los resultados. claro. Y es muy curioso porque oyéndote en alguna entrevista, hablabas de lo de la navegación espacial, Ujú. los que Ah, usan mucho el cierto. GPS y los que no usan el Sí. GPS, los que son ya muy digitales y lo que son analógico. La cuestión de su desarrollo del hipocampo. Sí. Esto Es tremendo. o sea, se ha visto que hay varios estudios, que genera cambios estructurales en el cerebro. O sea, utilizar esto no es una cosa de que, que es que el niño es adicto. O sea, es que tiene cambios estructurales en su cerebro. Y hay varios estudios. El que dices tú, ese se hizo hace varios años, hace 7, 8 años, cuando igual ahora ya no te encontrarían voluntarios que no usaran el Google Maps. Pero bueno, cuando todavía había, entonces sí vieron que el hipocampo, que es la zona encargada de la memoria espacial en el cerebro, estaba menos desarrollado en la gente que utilizaba el Google Maps. O sea, tiene toda la lógica del mundo. Y luego hay otro estudio que es súper interesante y un poco, bueno, yo creo que lo debería conocer toda la gente que tenga hijos. Se hizo otro estudio con niños que tenían el smartphone y que estaban pendientes de las notificaciones y que tal, y que lo usaban, y niños que no tenían. No me acuerdo si la edad eran 12 años, una cosa así. Y entonces vieron que los que no lo tenían mejor desarrollo, o sea, los que sí lo tenían menos desarrollado toda la parte de la corteza prefrontal del cerebro, que es la parte encargada de las cosas, justo que estamos diciendo, de la toma de decisiones, del control de impulsos, que es justo lo que no tienen los niños que están enganchados. Los niños que están enganchados ¿cómo se llama esta palabra tan difícil de pronunciar? Esto de que lo dejan para luego y tal, ¿no? Y de, sí, hijo, ¿no tenías mañana un examen? Sí, sí, ¿no? Y siguen. Pues esto es la corteza prefrontal, ¿no? Esto es la toma de decisiones, el control de impulsos, el enfadarse cuando le quitas el móvil. Claro, todo esto no es algo, está entrevistada aquí una doctora que participó en este estudio, y entonces ella dice que no es que los niños estén malcriados y no es que desobedezcan porque son unos desobedientes, dice, es que es algo de su cerebro, es que está menos desarrollada, menos madura la parte del cerebro que te permite pues dominar tus impulsos, este impulso, pues el placer inmediato, ¿no? Que esto también tiene mucho que ver con el uso del móvil, los videojuegos, las redes sociales, el placer inmediato de la notificación o de echar una partida más del videojuego. Y el bien arduo, ¿no? O el placer a largo plazo, que eso sí tiene que ver con la corteza prefrontal, que es decir, bueno, pues yo estudio ahora para luego llegar al examen y sabérmelo y aprobarlo. Eso es largo plazo. En cambio, pues ahora voy a ver vídeos, eso es corto plazo. Y entonces, pues bueno, es que es una cuestión estructural del cerebro. Entonces, y eso que dices que se está viendo, al principio era una cosa de locas, porque casi todas éramos madres las que lo decíamos, de paranoicas. Yo hice un reportaje hace 10 años que se titulaba No sin mi móvil. Se publicó en Muy Interesante. Y entonces la gente decía, qué negativa, no sé qué. Bueno, ahora se está viendo que, o sea, lo que dice Hamu, que no es bueno hasta el punto que en la comunidad, en Madrid y en varias comunidades autónomas de España, este septiembre se ha prohibido Mm. utilizarlo en primaria, las tablets. En Madrid, en los colegios públicos en Madrid, a partir de septiembre está prohibido que los niños hagan deberes con las tablets y que se les enseñen con dispositivos electrónicos. Entonces, si lo han prohibido en la Comunidad de Madrid, en Galicia, me parece que hay varias comunidades autónomas, pues por algo será, ¿no? Porque esto empezó siendo como lo más guay que había, o sea, que en tu colegio los niños tuvieran tablets, era como, no, vamos, era un plus, era genial. Y fíjate que la cosa ha dado marcha atrás, ¿no?
¿Que quiere decir que las tablets son malas y que la inteligencia artificial es mala y que todo y que es muy malo, muy peligroso? No, quiere decir que no sabemos usarlas, que hay que Mm, saber usarla. mm. Que tú no le puedes, a un niño que no sabe escribirte una redacción, no le puedes soltar una tablet para que estudie y no le puedes decir, haz los deberes en el Google Classroom o en el, ¿cómo es el otro? El Microsoft, el, eh, el Copilot, eso es. Tú no le puedes decir, bueno, pues sube la tarea aquí, toma, Flash, sube la tarea, te pongo el wifi, barra libre de wifi y venga, el ordenador sube la tarea. Que no es suyo. Pero lo primero no es suyo, porque lo está subiendo a la nube y es de la nube. Pero lo segundo, ¿tú te crees que ese niño con esto abierto va a hacer los deberes? ¿O se va a poner a echar una partida con el compañero Mm. del Minecraft o de cualquier cosa que le guste? ¿Cómo tú le vas a pedir a un chaval de 14 años que se controle y que no eche la partida con el otro que tampoco se está controlando y que le está diciendo, tío, vamos a echar una Mm. partida? Es que es como muy difícil, ¿no? Le estás poniendo al niño una responsabilidad que es muy difícil de cumplir, porque todas estas cosas están diseñadas por los mayores expertos del diseño, de programación, de estas cosas, para engancharte. Es que juegan con nuestra atención. Pues además, esto es una de las cosas que se han globalizado. Porque no importa en qué parte del planeta estés, no importa qué lengua hables, qué cultura tengas, han universalizado completamente que nuestra atención no sea nuestra, Exacto, que la han secuestrado. Y una de las cosas que además tú le das mucha importancia a la libertad de nuestro pensamiento. claro. Es que Ya no tenemos tanta libertad para tener un pensamiento. De hecho, mira, hace poco te estaba esperando para antes de ir a buscarte al hotel y me di cuenta de que estaba leyendo un artículo en el mismo paseo marítimo y de repente levanto la vista de la pantalla, tenía que leer el artículo, pero cuando levanté la mirada vi que había un paisaje extraordinario y yo vengo poco a Melilla y había perdido un atardecer que se estaba viendo. Eso no me lo me lo va a regalar esa pantalla. A lo mejor sí me puede dar otras puestas de sol y todo, pero hemos dejado de tener instantes fecundos de nuestra propia vida y lo hemos dejado en pantallas. Y además como configurado según quieren las aplicaciones, ¿no? Las plataformas. Y es el peligro de, insisto, de nuestro tiempo, de nuestra atención. Nuestra atención ya no es propia nuestra. ujú. Y eso no hay una franja de edad. No No, solamente esto se hace con los adolescentes, no se hace solamente con una edad concreta. Yo, por ejemplo, veo a muchas personas ya casi octogenarias que están adictos. Por ejemplo, el TikTok, yo creía que jamás una persona de 80 años caería en la trampa. pero es que Y eso es muy peligroso. mucho. Pero a mí me pasa, mira, yo el Instagram me lo abrí este verano, porque yo no quería tenerlo, porque yo tenía Facebook en su día, y cuando ya empecé a enterarme de cómo funcionaba Meta, pasé del Facebook. Y yo decía, yo nada, pero bueno, pues me dijeron, sí, hombre, para promocionar el libro te viene muy bien, tal, y bueno, venga, vale, vamos a abrir el Instagram a ver qué pasa. Ve, es súper adictivo, pero y fíjate yo que soy como la peleona, pues de repente es que es un vídeo, luego ves otro y además es como, está construido de maravilla, o sea, es una cosa, una maravilla de la inteligencia humana, porque esto lo han construido humanos, está construido para justo cuando esos momentos en los que tienes una preocupación, una ansiedad, entonces de repente es como perfecto, ¿no? O incluso solo que estás aburrido, ¿no? Para evadirte, ¿no? Igual tienes que ver, a ver cómo le digo a esta persona esta cosa que es un poco incómoda. ¡Pum! San, saran, san. Y entonces ya te vas a la. ¡Fum! Mm, Desaparece el problema mm. y te metes en los vídeos uno detrás de otro. Están construidos, o sea, son una sofisticación, son una maravilla. Hay un capítulo que habla del tabaco, ¿no? El tabaco no era solo la nicotina, tiene un montón de componentes, los cigarrillos, que pues mentol para abrirte bien los pulmones, no sé qué para que no te sepa la boca mal. O sea, tiene muchas cositas para que esa adicción se fortalezca, ¿no? Y no sea, porque si fuera tabaco puro no crearía tanta adicción. Y esto es igual, está diseñado para crear por lo que decíamos, porque estas compañías cobran gracias a nuestros datos. Y los datos, cuanto más tiempo estamos, más datos damos. Esta es la razón es solo esa. Es que si tú estás 5 minutos en Instagram, no merece la pena, no das datos. Pero si estás 5 horas,
eres jugoso para Instagram. Somos unos yonkis. Entonces, somos unos yonkis pero bueno, muy, muy, muy útiles, ¿no? Sí, Entonces, gracias a sí, nosotros son súper ricas estas claro, personas. claro. Bueno, para pasar ahora al debate, la Mm, última pregunta que te quiero hacer, bueno, observación. Internet nació como un espacio de libertad, ¿no? Era muy importante porque era como un lugar muy democrático y muy universal. ¿Qué queda de eso? Después de esto, ¿no? Y no es una crítica Sí, destructiva de la tecnología, sino realmente sigue siendo ese espacio de libertad. mira, yo creo que más que... O sea, que Internet es un espejo de la gente en realidad como estamos, ¿no? Y de la población, de la gente en realidad, es un espejo de lo que hay fuera. Entonces, claro que se utiliza, se sigue utilizando para, bueno, pues no sé, para comunicarse, gente que no se puede comunicar de otra manera, para grupos minoritarios apoyarse entre sí. Claro que hay activismo, hay mucha gente, hay un movimiento muy importante del software libre, ¿no? Del código abierto, que significa pues todos estos programas que se utilizan no para enriquecer a unos pocos a costa de la mayoría, sino, pues sí, esto es pues, para que sean del bien común, ¿no? Los programas de código abierto quiere decir que tú puedes saber cómo se han hecho, que tú puedes colaborar para mejorarlos y que puedes saber qué hay detrás, quién los ha entrenado, con qué se ha entrenado, bueno, pues qué bases de datos tienen, porque de los privados no se puede saber, eso es secreto comercial. Entonces, los privados son los que usamos todos, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo mismo sí se sigue utilizando cuando había un movimiento, el hacktivismo, no sé si alguno lo habéis oído hablar esta palabra, ¿no? Este movimiento fue muy famoso en los años 90. Antes de los hackers. Sí, entonces era una mezcla que mezclaba activismo y hacker, ¿no? Entonces era gente que quería utilizar Internet para defender bueno, pues sus ideales, la democracia, la libertad, la privacidad. También hubo muchos movimientos para defender esto. Y bueno, todavía hay, pero más pequeñitos. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que yo creo que la sociedad, las personas, estamos un poco en un momento de enterarnos qué está pasando y de tomar nuestro lugar y tomar nuestra posición. Entonces, ahora es cuando tenemos que decidir. ¿Vamos a tragar todo lo que nos echen? ¿Vamos a poner límites? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿No? Porque nos ha llegado todo muy deprisa y las personas tenemos que empezar a posicionarnos. Hay un movimiento de jóvenes que, yo no sé si tú lo conocerás, el Fediverso. ¿No? Bueno, pues el Fediverso es como han llamado pues, un grupo, bueno, pues en los márgenes, ¿no? De la sociedad, esta gente así alternativa, pues que empiezan a desarrollar productos, pues redes sociales y tal, pero de código abierto. Entonces, que cumplan la misma función, pero que no pertenezcan a una compañía privada, que no se... Que no... Le auguro muy poco futuro. Ya, pero bueno, no, pero Sinceramente. sí, pero están en ello, entonces también las Sí, personas... acuérdate, bueno, el tema de software libre, yo era uno de los defensores. ¿El qué? ¿Eh? De software libre, Sí. El software libre, sí. Participado. Oye, yo lo uso. El software libre. Igual. Intentamos implantar la ciudad autónoma de Melilla. Pero mira, Llega Microsoft con un producto. pero mira, Yo que auguro, no es que esté de acuerdo. Sí. Llega Microsoft, llega al ministerio de turno, bueno, al ministerio dice, te lo doy gratis. Ya, pero es que hay una... ¿Cómo quieres tú que un niño utilice una herramienta? Pónsela en la escuela. Ya, pero por ejemplo el Moodle es una plataforma de trabajo Sí, en sí, clase sí, que es código abierto, ¿vale? Es software libre. Funciona igual de bien, no funciona igual de bien, te funciona mucho mejor en Microsoft. No, Microsoft es malo. O sea, Microsoft, De narices. Es que si me mencionas Microsoft, entonces... Vale, funciona mejor Google. Hay otros El Classroom. de mayor calidad. No, nada, ni siquiera de Google. Ah, vale. Yo tampoco estoy metido ahora mismo mucho en ese mundo. Mm. Pero hay que reconocer las carencias. Bueno, y hay que reconocer, que digo que no sea como un objetivo utópico, que yo he participado y he estado ahí muy vinculado. Utópico, ojalá. Pero es cuestión de creer. Microsoft para mí es uno de los grandes estafadores tecnológicos. Total. Todos los que me conocen. Totalmente. Y además un pirata que ha engullido todos los desarrolladores que han desarrollado algo, los ha engullido. Han mencionado a todos. Sí. Digo que respeto un tanto es a Apple. Sí. Sí, pues va un poco más a su bola, ¿no? Ahora, los movimientos tecnológicos alternativos, digo que les auguro
con experiencias previas, muy poco futuro. Bueno, pero yo Por te eso voy a no decir... quiero desanimar a nadie. Déjame decirte una cosa. Cuando empezaron a implantar en los colegios con la dichosa pandemia, empezaron a implantar todos los niños a hacer las cosas online, porque ya acabó la pandemia y seguían teniendo que hacerlas online, ¿no? Y seguían teniendo que... yo protestaba mucho en el colegio de mi hijo. Yo decía, esto yo no quiero. Yo quiero que mi hijo haga los deberes con lápiz y papel. Yo no quiero que esté en la plataforma. Yo no quiero tenerlo en casa con el ordenador. Por muchas razones. Me decían, todo el mundo me decía, el AMPA, los profesores, la tutora, todo el mundo me decía, es que no hay marcha atrás, Laura, es que no se puede hacer nada, es que esto es el futuro, es que los niños no se pueden quedar atrás, es que esto es lo que hay. Y fijaros, lo han prohibido. Ujú. Entonces, tenemos que ver, a ver, depende ya de lo idealista que sea cada uno, pero si tú no luchas por unos ideales, por lo que crees que debería haber, nunca lo va a haber. Entonces, hay que luchar por lo que se cree que es justo, por lo que se cree que debería haber. Hay mucha gente que es muy entusiasta del software libre, mucha. Y sobre todo en el mundo de la ciencia, esto se hará con toda esta historia, por ejemplo, el AlphaFold, que está detrás de los premios Nobel vosotros sabréis que de física, ¿no? Bueno, pues resulta que se ha querido vender como si fuera algo de código abierto y no lo es, ¿no? No lo es, porque no se puede modificar el código, te lo dejan usar, pero tú no lo puedes modificar, ni puedes ver las tripas del programa. Entonces, si nos callamos y decimos, bueno, esto es lo que hay, es como la indefensión aprendida, como aquel elefantito, ¿sabéis el cuento de la indefensión aprendida todos, no? El elefantito, para quien no se lo sepa, lo digo muy rápido, el elefantito que en el circo lo tienen atado, encadenado, y entonces intenta escapar y no puede. Y dice, yo no puedo escaparme. Y ya crece. Y el elefantito solo con mover la pata podría haberse escapado de haber roto las cadenas, pero no lo intenta porque dice, yo no puedo. Entonces, la cosa es, las personas, o sea, democracia quiere decir el poder del pueblo, ¿no? El poder de la gente. Eso significa la palabra democracia, que la supuesta democracia que tenemos, ¿no? Entonces, ¿es una palabra nada más o es realidad? Ahora mismo no está siendo mucha realidad porque la gente estamos viéndolas venir. En todo, pero como estamos hablando de esto, pues esto. Pero, claro, democracia no quiere decir yo elijo a los representantes y que los representantes decidan por mí. Quiere decir que tú tienes voz y voto, que tú como madre de un colegio puedes decir, yo es que no quiero que mi hijo esté toda la tarde delante del ordenador haciendo deberes. Quiere decir que podemos elegir, que podemos decir, yo no quiero subir fotos de... ahora que sé lo que sé, no voy a darle a Meta fotos de mi vida privada. No me da la gana que Meta tenga fotos de mis fiestas o de mi primer hijo o de, yo qué sé, no quiero. Bueno, pues podemos elegir lo que queremos hacer. Entonces, bueno, esa es la tesis del libro, que como la vida es corta, pues podemos decidir si en estos años que nos queden queremos ser libres o queremos rendirnos a lo que hay y a lo que nos echen y a lo que tal. Para eso tendríamos que no hablar mucho más de la IA y hablar más de la IE, que es la inteligencia emocional. Esa asignatura pendiente que tenemos muchos seres humanos. Yo creo que se nos ha olvidado que nuestro desarrollo no solamente es intelecto, sino también de las emociones y la empatía. Bueno, creo que vamos, ya ha abierto Juan Luis en la parte de debate. Ah, No, yo sé lo que tú dices, sí. no, no, pero Te entendí, sí. Hay un poder arrollador. Es un poder arrollador porque son unos abusones, eso es el típico abusón del colegio. Es que, Es un poder arrollador. La sí, iniciativa de software libre, que digo, en los años 2000 y el Linux. hay un O sea, capítulo que... Linux, o sea, yo llevo sin Sí, utilizar productos de Microsoft desde el año 2002. pues O mira, sea, mira que... sí, sí, y intentamos implantar en la autónoma, aquí, pero es un poder arrollador. Es un abusón. Arrollador. Y Hay el un... software, perdona, Sí, el código abierto y eso, pues es eso. ¿Quién se puede preocupar de que el código sea abierto? 4 5 entusiastas. Por poner el ejemplo de los teléfonos Android, es que es código abierto, sí, que los hackers lo utilizan para entrar.
Ya. Es que hay tantos argumentos que el poder arrollador además puede utilizar para Bueno, convencerte. pero son pequeños pasitos, porque ¿qué te parece si usáramos, en vez de Microsoft Word, usáramos el OpenOffice? Yo uso OpenOffice y escribo todos los días. Está obsoleta, es LibreOffice. Era un LibreOffice. LibreOffice se llama ahora. LibreOffice, Bueno, sí. pues da igual, pero a mí me sirve para lo que yo la uso, me sirve igual que Microsoft Word. Sí, pero Y no estoy usando Microsoft Word. ¿Cómo lo ganó Microsoft? ¿Cómo lo ganó Microsoft? Cuando el problema no es la herramienta que tú utilizas. El problema es que el documento que tú escribas, ella lo pueda leer, yo lo puedo leer, yo lo cambio. Claro. Si el documento que tú escribes, el 99% de las personas a las cuales se lo envían no lo puede leer, No es Bueno, se compatible. puede guardar compatible para ya permite guardarlo compatible para Word. los demás no van a dejar de utilizarlo. Al final, tu inercia, es decir, que no es compatible. La pereza. El otro, esto fue, yo ponía entonces el ejemplo de las tuercas y los tornillos. Si cada uno hace las tuercas de una manera y el tornillo, no hay manera de ponerse de acuerdo. La Unión Europea intentó, y de hecho está el Open Document y demás, que es el formato del XLX o el DocX, viene del ODT de software libre. Regulero, ¿no? Los márgenes se te cambian, la negrita acá, cambia el tipo de letra. Es decir, son productos. Primera cosa que también te quería apuntar, que claro, te dice, la segunda forma de arreglar esto es regulando. Con los tornillos. Si no utilizamos el mismo paso de tornillos, no hay manera de que nos pongamos de acuerdo. Claro, Europa regula, pero Estados Unidos, China y los demás. Bueno, Estados Unidos empieza a hacer cosas, ¿no? Sí. Tú contando. Sí. Una cosa te voy a preguntar a ti, porque a mí me resulta, por ejemplo, el Word de Microsoft, me resulta un horror, porque empieza a hacer lo que le da la gana, empieza a hacer lo que, o sea, tiene vida propia, exactamente. Me parece mucho más cómodo el otro. Eso. Si todos utilizáramos, Sí. Ya. Sí. Una cosa tan tonta, cuando implantamos el sistema operativo, intentamos implantar el sistema operativo software libre, basado en Linux y demás, pinchar el USB, entonces estaba en el 2005, pinchar el USB era un tormento. Era un tormento. Entonces todos los usuarios nos decían, ay, me pone Windows. Ya. Que esto es más sencillo. A pesar de que cuando presentó el Windows 7 y pinchó el USB, la impresora se le colgó. Pero es alucinante que tenga que ser de una sola empresa. Hay un capítulo que habla de es una persona, un hombre, un cerebrito que conocí yo en México, un programador, que había diseñado un sistema, sí, la familia Toledo había diseñado un sistema operativo maravilloso. A mí me lo enseñó, yo estuve en su casa, me lo enseñó. Y bueno, se lo quisieron comprar. Sí, de Microsoft se lo quisieron comprar, le boicotearon, le no sé qué. La bombilla que nunca se fundía. Entonces, un poder arrollador, te digo. no es que sea mejor, es que es más abusón, más juega sucio, ¿o cómo es? Exactamente. Sí. Los productos Microsoft son productos, desde el punto de vista, bien. A ver, que está hablando un experto en la materia, ¿eh? Sí, sí. Muy bonito, pero luego las tripas. Ya. De hecho, cuando los Windows empezaron a conectarse bien a la red, Antonio me podrá contradecir, es cuando le cogieron el núcleo de Unix, de Linux, lo metieron en las primeras versiones de Windows 2. Entonces era una castaña milonga. Pues siempre, o sea, de hecho, que yo veo algo, Microsoft, pero la realidad, ¿cuál es? Que luego te llegan, te van a la UNED, en este caso, te van al Ministerio de Educación, a todo, y le dicen, bueno, es que yo te voy a dar las licencias corporativas. ¿Cuánto te cuesta mantener? Pues probablemente eso es software libre. ¿Cuánto te cuesta actualizarlo? Tienes un equipo de desarrollo. Además, a nivel local, la idea era tener software libre y un equipo de desarrollo local, generar actividad local. ¿Cuánto te cuesta eso frente a estos que actualizan? Te lo dan gratis. ¿Sabes a qué? Porque están invirtiendo como los otros datos. Pero es que ¿sabes a qué me está recordando eso? Vosotros sabéis que en África, Nestlé, es buenísima esta experiencia. Leche en polvo a las madres para que... Entonces, ¿qué pasaba? Que las madres a sus bebés recién nacidos les daban los biberones de Nestlé con la leche en polvo. ¿Y qué pasaba? Que cuando ya no... Porque se los regalaba a Nestlé para encontrar clientas. Entonces, cuando ya no podían comprarla ya no tenían... Se les había acabado su propia leche. Ya no podían amamantar con lo mejor del mundo, que era su propia leche, ¿no? Es que me está recordando eso. En el tema de redes sociales, varias frases que me han venido a la memoria, es una de ellas. Si un producto es gratis,
el producto eres tú. O sea, perdón, si un servicio es gratis, el producto eres tú. Totalmente. Sí. Yo no sé, la verdad, bueno, no las uso ni pago muy poquitas cosas de servicios. No sé si en esos términos y condiciones, cuando pagas, fíjate que si en Europa hay una regulación de protección de datos Sí, bien sí. construida, ¿eh? Y también es un tema que a mí me ha interesado mucho y bien construida. Yo no sé si cumplirán, porque si tú me estás diciendo que Iberia, espero que Iberia no analice tu voz, porque Iberia es cuando te da ese mensaje es por protección de datos, porque eso va a quedar grabado, por si tú contratas algo, para que luego no puedas desistir. Si Iberia está analizando tu voz, puede caer un buen paquete a nivel europeo. Es que si está, yo eso lo investigué en su día y resulta que si está dentro de, ¿cómo se llama? Esto que dice interés legítimo. ¿No habéis escuchado de la grabación que dice por el interés legítimo? O sea, si ellos demuestran que es para ofrecer un buen servicio, para no sé qué, no la huella de voz, claro. La huella de voz no deberían avisar. Ya, ya. De hecho, Pero no la huella de voz, dices tú. Porque si mm, luego con una reclamación, Eso ya es. quieres desistir de un Claro. contrato, Eso es. el interés legítimo Sí. es ese. No, tú estás autorizando mm, expresamente, tienes que autorizar y te dicen, si no estás de acuerdo, pulse 2. Claro. Eso. Eso lo puede, claro, hay veces que dice, cuando hablan con la operadora, dice, bueno, le vamos a grabar la voz, esta de no sé qué, y parece que no puedes, o sea, tú puedes decir que no, yo lo he probado, se puede, ¿eh? Yo lo he probado y yo digo, pues yo no quiero que me grabes la voz. Y dice, bueno, vale, y te siguen atendiendo. No, yo no lo sé, pero tú ya dices que no, o sea, que es que parece que es que no puedes decir que no, pero sí puedes. Ay, bueno, Tufi, quería preguntar. Sí, bueno, quería hablar de un tema que es la privacidad, ¿no? Se habla aquí de la privacidad y tal, que queremos tener nuestra privacidad, y yo creo que es un macro tema, o sea, a lo mejor exige por sí mismo una intervención, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cuál es la contrapartida a la privacidad? Para mí es el aislamiento. Es decir, y con esto no quiero decir que pertenezca al grupo famoso de que me da igual mi privacidad. No, es que yo no veo alternativa. Es decir, vivimos en un mundo de convivencia. La convivencia supone trasladar mensajes, trasladar opiniones, trasladar cosas, fotos, subir una foto, etc. Y si eso supone perder privacidad, yo no veo alternativa, salvo aislar. De eso se ven los niños, habéis hablado de los chavales, es decir, que le quitas el móvil cuando están dispuestos, es decir, ellos no entienden de privacidad. De hecho, para ellos tener privacidad es estar aislados, es no pertenecer al mundo. Entonces, ven como algo lógico, ni siquiera natural, lógico, no tener privacidad. Entonces, luego, claro, siguiendo con el tema este de la privacidad, y vamos un poco históricamente y vemos un poco qué ha pasado con esto, ¿no? ¿Cuándo hemos tenido privacidad? Si tú, por ejemplo, hablabas, Samu, de que esto de la inteligencia artificial es una especie de acto de fe, es decir, es como una especie de religión en la que nos estamos metiendo casi sin querer, pero estamos metidos en ella, pero que en realidad las religiones han sido esto. En realidad, las ideologías han sido esto. ¿Qué es esto? Es un sistema de control. ¿Qué es un confesionario sino una pérdida de privacidad? Ya sea al cura, al imán, al rabino, o sea, gente en la que depositas tu privacidad porque piensas que vas a tener algo a cambio, ¿no? Una liberación, no sé, tu libertad, ¿no? O sea, donas tu privacidad a cambio de una supuesta liberación o libertad, ¿no? La verdad es que contraponer algo a la inteligencia artificial tiene realmente pocos años, ¿no? Frente a la historia de la humanidad. ¿Qué ha sido la inteligencia humana en realidad? ¿Ha sido mejor la inteligencia humana que la inteligencia artificial? Los males de la inteligencia artificial para mí están en el uso humano. La inteligencia artificial en sí misma, yo no sé todavía qué es. La inteligencia humana, por ejemplo,
ha asesinado a 100 millones de personas el siglo pasado. Ha hecho muchos daños atrás. ¿Es mejor la inteligencia humana? Yo creo que es un debate. No estoy diciendo aquí qué es mejor ni qué es peor, sino sencillamente ponerlo sobre la mesa. Claro, es que no es tanto que es mejor y que es peor, pero es que nuestra inteligencia es inteligencia humana, porque somos humanos. Entonces, si no nos gusta ser humanos, si nos gustaría ser un ave del paraíso, pues nos tenemos que aguantar porque somos humanos. Entonces, lo que tenemos es la inteligencia humana, que es lo que nosotros somos. Y la inteligencia artificial se llama así, pero yo creo que el nombre le viene fatal, es nada más que un producto de la inteligencia humana. O sea, la inteligencia artificial son programas de ordenador creados por el ser humano, igual que una máquina de hacer churros, o sea, da igual, es un producto de la inteligencia humana. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, o sea, el antónimo de privacidad no es aislamiento. El antónimo de privacidad es exposición, ¿no? Lo privado y lo público. Entonces tú puedes tener una vida social muy rica, muy activa, comunicarte mucho y tener muchas relaciones en las que tú decides qué te guardas para ti y qué compartes. Tú decides, eso es privacidad, tú decides qué compartes y qué no. Lo que pasa es que cuando utilizamos las redes sociales no estamos decidiendo qué compartimos y qué no. Estamos dando una información que no somos conscientes que la estamos dando. Hay una anécdota de una persona, un austriaco, que denunció a Facebook por toda la información que tenía. Bueno, le pidió, por el Reglamento de Protección de Datos, le pidió a Facebook que le diera toda la información que tenía de él. Entonces, porque el Reglamento de Protección de Datos todos tenemos el poder, cualquier ciudadano puede pedir a cualquier empresa que le dé toda la información que tiene de ti. O sea, y están obligados a dártela y borrarla, eso es. Tú puedes pedir a cualquier empresa, al banco, a Endesa, a Facebook, ¿qué información tiene de mí? Démela toda y te la tienen que dar por narices. No, o sea, es difícil. Este chico lo probó con Meta. Este chico lo probó con Meta y le costó. Entonces, al final, Después de una charla en el MIT. en el Meet, sí. Bueno, el caso es que le llegó a su casa un paquete de 100 folios. Entonces, una de las cosas que decía en todo el perfil detallado de 100 folios que había de ese chaval, Tremendo. una de las cosas que decía, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, es que era gay, Era gay. que le gustaban los chicos. Y él jamás lo había dicho en las redes sociales porque era algo que él mantenía, no le gustaba que se supiera. Él nunca lo había puesto, pero el algoritmo, a través de su comportamiento, de las cosas que tal, pues él había dicho. Hay un programa, hay una plataforma que se llama They See Your Photos, en inglés, que es como ellos ven tus fotos. Es muy bonita porque utiliza la API de Google Vision, ¿no? Que es un sistema de inteligencia artificial de Google para encontrar información en una imagen. Entonces tú subes una foto tuya y ¡pum! Te saca de repente, solo con la foto, te saca 3 párrafos diciéndote, pues seguramente tu inclinación sexual, tu franja de ingresos, y lo más gracioso es cuando al final, el último párrafo dice, a esta persona se le podrían vender bien. O sea, ¿no? Cremas, viajes, videojuegos, te dice lo que sería bueno ofrecerte porque es muy fácil que lo compres. Con una foto, ya si subes 100, estás perdido. O sea, ya conocen hasta de qué color te sale la caca por la noche. Y sin que tú lo sepas y sin que tú seas consciente, porque igual yo estoy subiendo la foto porque quiero que mis amigos vean el nuevo novio que tengo. Y estoy subiendo la foto porque estoy muy contenta con mi novio. Y yo no sé toda la información, yo no soy consciente de toda la información que yo estoy dando sin querer y sin saberlo y a quién se la estoy dando. ¿Y para qué? Pero si la inteligencia artificial tenías garantizada esa privacidad. Es que la inteligencia artificial es muy buena encontrando patrones en grandes cantidades de datos y eso antes no se podía hacer. Entonces ahora es muy buena encontrando las probabilidades, o sea, encontrando pues toda la gente que sube una foto de esta manera es tal cosa. Entonces como se cumple para una grande parte de la población, ya tiene esa forma de encontrar el patrón estadístico. Entonces esto antes no se podía hacer porque esta capacidad de cómputo y de encontrar estos patrones no existía. Esto es lo que hace la inteligencia artificial, por eso es una estadística muy sofisticada. Y bueno, pues eso es lo que decides compartir y luego es muy curioso porque hay muchos estudios que demuestran que las redes sociales van de la mano del aislamiento. Esto que decíamos del psicólogo, de los casos de suicidio, o sea, los chavales que tienen un problema de adicción con las redes sociales
muchos tienen un perfil de aislamiento, de que están aislados, que no dejan de tener relaciones cara a cara, tienen dificultades para encontrar pareja, tienen dificultades para solucionar un problema cara a cara, Para socializar, para socializar, en general, resumiendo, sí, sí. sí. Y entonces, esta gente es la gente que más horas pasa con las redes sociales. Entonces, Mm. es como, o sea, yo creo que la clave está en quién tiene el control. ¿Quién tiene el control de tu vida? Si Mm. lo tienes tú, y Ah, porque como yo tengo el control, yo uso la red social teniendo yo el control, pues mm. estupendo. Pero Hay una experiencia muy notable en la sociedad japonesa que yo siempre digo que nos adelantan 10 años en avances tecnológicos. Una de las manifestaciones que está teniendo actualmente es que no hay nuevos matrimonios. La gente cada vez se casa menos. Y se casa menos porque prefieren vivir solos y que además fisiológicamente tienen resuelto las necesidades que podía tener en pareja. Entonces, circunscriben todo su desarrollo a un mundo virtual oye, se casan con y se, chatbots. y se casan, pero no solamente se casan con chatbot, también se divorcian de los chatbot, Eso tiene que ser genial. pero oficialmente, ¿eh? Sí, pero esto nos hace gracia. A mí me hacía mucha gracia también cuando yo estudiaba en la universidad, me hacía mucha gracia el pensamiento estadounidense. Los estudiantes estadounidenses que venían a España para estudiar los veía como muy simples para la educación tan universal que teníamos, ¿no? Pero cuidado con lo que nos puede parecer gracioso, porque a lo mejor luego se convierte en un modelo común. Y lo que está desarrollándose ahora en Japón perfectamente se puede traspasar a otros lugares, porque lo que has dicho, la soledad cada vez se está manifestando más en nuestro entorno, porque desarrollamos más lo virtual que lo real, Mm. porque lo virtual creemos que no nos hace daño, que es menos dolorosa y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sí, el segundo, a mí me sorprendió descubrirlo. En la soledad no deseada en España, el grupo de franja de edad que tiene mayor soledad deseada, pues son las personas más mayores, ¿no? Que se han quedado viudas, que igual no pueden salir de casa, lo que sea. Las personas y el segundo grupo de edad que va detrás son los adolescentes. Hmm. O sea, los chavales que tienen, ¿sabes? Toda la vida por delante para salir, para jugar, para estar fuera, para echarse novia. Esos son el segundo grupo de la soledad no deseada. Espera, no, Elena. Y ahora tú lo haces, Elena. Pues muchísimas gracias, Juan, como siempre, y a la UNED. Y No, gracias a... Gracias a ti. yo cuando me enteré que venías, pues compré el libro y llevaré como la mitad, ¿no? Y la verdad es que me parece súper interesante. Me ha parecido un salto de repente de lucidez. Alucinaba leyendo los datos que das en cada página. El tema, por ejemplo, de las cámaras, el control de cámaras en China, en Estados Unidos, eso de que todas las personas, cada una de ellas tiene una cámara prácticamente que le sigue. Bueno, todo lo que vas diciendo, porque es verdad, yo creo que el gran problema, y que tú traduces muy bien en el libro, es que este mundo de las pantallas y de la digitalización ha llegado a nuestras vidas sin avisar, como un universo paralelo que se ha incorporado y que va a una velocidad de vértigo. Y si en nosotros, por adultos, podemos hacer estas reflexiones de todavía analizar desde el metaanálisis, ese metaverso, yo creo que la gente más joven, que ya es nativa digital, ni se plantea estas cuestiones. Y el problema no es el poder de la tecnología para bien y para mal, sino que no hay una herramienta pedagógica que te enseñe, que es un poco lo que tú nos estás enseñando en tu libro. Es decir, aquí tenemos una herramienta poderosísima, pero si no tenemos la información de todo lo negativo de lo que está ocurriendo detrás, porque lo que decía también Tufi, esto no es una herramienta que aparece de forma paralela a la humana y que no es, y que es desinteresada. Esto nos está vendiendo un modelo social, relacional, económico y de muchas maneras, porque yo lo veo en la gente joven, cómo reproducen modelos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se pone de moda el haul Zara o el haul Shein, que es cambiarse de ropa en TikTok todo el rato y probarse los modelos, o el Get Ready With Me, ¿no? Get Ready With Me para ir a la escuela, y se tiran una hora maquillándose ¿Y adolescentes. el skincare de las Y el niñas? skincare de las niñas y millones de modelos donde el capital erótico
está por encima del capital cultural o del capital social, ¿no? Hay unos modelos que se están imponiendo también, o sea, que no solamente el control digital, sino todo lo que viene a imponerse con ese modelo digital. Y el problema es que no tenemos las herramientas, Laura, y tú ahí lo dices, y a mí me preocupa como educadora, como profe, toda esa parte, no solamente personal, sino también la parte que le está llegando a la gente. Ahora mismo tenemos la mayor brecha en las aulas en cuanto a profesorado que está utilizando todavía la tiza, que ya eso es algo increíble. Sí, ahí se jubilaron 50 los que utilizan ya la herramienta de la pantalla digital, que ya es como súper moderno, pero si tú te pones a hablar con los chavales en las clases y le hablas de los riesgos de internet, de lo que está ocurriendo, te dicen, profe, llegáis tarde, porque eso está impuesto y hay una brecha generacional entre los chavales de 16, 17 y sus hermanos pequeños que están en la ESO, de los más chiquitos. ¿Tú a qué edad das clase? He dado todas las edades, pero sobre todo de 12 para arriba. Y es verdad que en esas edades ves mucha esa brecha y sobre todo un cambio en la educación, porque la atención, lo que antes decía Jamu, eso es scrollear permanente, la atención baja. Ellos tienen ya bibliotecas de datos, pero bibliotecas llenas de libros. Nosotros tenemos bibliotecas de libros físicos, luego llegaron los digitales. Ellos tienen bibliotecas de vídeos cortos que le explican todo en el menor tiempo posible. Entonces, también me pregunto y me reflexión que a mí este tema me preocupa, o sea, me interesa a la par que me preocupa. Se trata también de tener una habitación propia también, de salvaguardar la humanidad ante el mercado de las pantallas y todo lo que implica esa imposición al mercado de modelo único. Pero también se trata de buscar, porque esto, ya Juan Luis también, esto está aquí para quedarse. No le puedes poner vallas al campo, hay que resistirse y el manual de resistencia de Australia ha prohibido los móviles. Australia los ha prohibido directamente. Hace poco me decía un sargento de la Guardia, me decía, de 16, sí. un formador de la Guardia Civil, pero es que Elena, no pueden utilizar ninguna red social de menores de 16 en España que tenga una comunicación por chat. Por tanto, no debían estar utilizando el Instagram. Es lo que decimos, que está prohibido, pero se sigue haciendo. Sí. No lo hacen antes de la pornografía, pero lo hacen. Y horrible. Los 8 años no deben. Entonces, no hay límites legales ni herramientas pedagógicas. Pero yo fíjate que yo lo que estoy observando, o sea, yo después de estar viendo esto, es porque llega muy rápido y llega de sopetón y no nos da tiempo a reaccionar y nos la cuelan. Pero luego se puede reaccionar, aunque sea tarde, se puede recular con lo que ha pasado. O sea, me parece el mejor ejemplo lo que ha pasado en algunas comunidades con lo de prohibirlo en primaria, en los colegios públicos. Se puede recular. Y lo que decías, o sea, una vez a mí me preguntaron cómo sería esto que se llama alfabetización digital, ¿no? Para mí, alfabetización digital significa enseñar a usar el cerebro. ¿Cómo vas a enseñar a un niño a usar una tablet si no le enseñas a usar el cerebro primero? Y no se desarrolla. O sea, claro, primero tienes que saber utilizar tu cerebro primero, ¿no? Para pensar, para tener pensamiento crítico, para escuchar a los demás, para comprender el valor del esfuerzo. No sé, primero tienes que aprender a utilizar tu cerebro, que es la máquina más maravillosa que tenemos. Y luego ya, pues una tablet, ¿no? Vale, pues muy bien. Pero es como... Y lo que decías de los profesores también... yo pensando sobre esto, lo de la tiza, ¿no? La pantalla digital, no sé qué. Al final, a veces los profesores, yo también he dado clase alguna vez, a veces nos olvidamos de lo mismo, de que la herramienta más valiosa que tiene un profesor es poder encandilar a sus alumnos, es poder ponerte delante de los alumnos, contarles lo que sea y que los alumnos te estén escuchando porque les interesa lo que estás contando, ¿no? Entonces, eso es independiente de la tiza, de la pantalla digital, eso está en la persona, está en la figura del profesor, en el ser humano profesor que está ahí consiguiendo despertar el interés, igual no de todos, porque es muy difícil, ¿verdad? Pero de ponte de meta, vamos a empezar por abajo, ¿no? 2, 3, que estén súper interesados en lo que estás diciendo. Entonces, eso se consigue de persona a persona, ¿no? Con tus movimientos, con tus gestos, cómo le dices, cómo le miras a los ojos, cómo le comprendes a ese alumno lo que le está pasando, ¿no? Que no ha dormido, que llega tarde, que tiene problemas en casa. Eso no lo puede hacer una pantalla digital. Entonces,
eso es el papel del profesor, ¿no? El papel del profesor es saber a qué alumno le tienes que regañar, pero y a qué otro, pues no tanto, porque igual ese otro tiene otra cosa detrás que es diferente. Conocer cada uno cómo es, porque no son todos iguales. Esas son cosas que no puede hacer una inteligencia artificial. Y una cosa que sí está pasando, que con lo que hablábamos de la comodidad, la pereza, sí está pasando, porque yo eso lo sé, porque mi hijo en bachillerato me lo ha contado, es que hay muchos profesores que llegan, se sientan y ponen la presentación en el ordenador. Y entonces ya el profesor no se levanta a hablar, no gesticula, no hace preguntas, ya está las diapositivas. Y entonces los apuntes son las diapositivas. Y entonces a mí mi hijo me decía, mamá, ¿pero para qué voy a clase si yo puedo ver las diapositivas en casa en el ordenador? Y yo no me lo creía, hasta que ya hablé con más gente. Yo creía que mi hijo me estaba engañando para no ir al colegio, pero es que no, es que hay profesores para los que resulta muy cómodo poner una presentación en la pantalla digital y no hacer nada. Entonces, bueno, es cuestión de, pues, de replantearse, ¿no?, la profesión y de replantearse lo que cada uno quiere. Pues igual que hay periodistas que escriben con ChatGPT, porque los hay, ¿eh? O sea, hay muchos artículos que Escritores, leeréis y novelas que leeréis escritores, que están escritas poetas. con ChatGPT, Sí, un montón. Ya es cuestión de que cada uno, ¿no? sí, Un peluquero no puede hacer trampas, eso sí, es la primera tecnología que está ocupando el lugar de trabajo de los intelectuales, porque antes quitaban la tecnología, quitaba el trabajo de los de abajo, ¿no?, de los obreros, de las fábricas. Ahora no, está quitando el trabajo intelectual. mm, A un electricista no le va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial, ni a un fontanero. La robótica. Por ahora. Un robot, bueno, por ahora. ¿Sí? No sé, no me veo yo un robot agachado debajo del fregadero. Puede ser que sí, ¿no? Bueno, pues tener un robot fontanero en casa no me vendría. Uy, yo lo necesito. Eso sí queremos. A ver, Brevísimamente, asumiendo que esto, bueno, enhorabuena por tu presencia aquí, por la Bueno, presentación. Ya nos gracias. hemos hecho con tu libro, lo leeremos, Sí. trataremos de llegar a algún comentario. Sí, Asumiendo que esto ha llegado para quedarse, asumiendo que todos somos susceptibles de ser vulnerables al acoso este que hace ese análisis, mega análisis de los datos, entiendo dos escenarios, el de los menores y el de los adultos. En el tema de los menores, solo cabe que el regulador regule, que prohíba por un lado, que haga como por ejemplo Francia, que a los de menos de 15 nada, o como otra mucha gente, conozco gente que trabaja precisamente en inteligencia artificial, haciendo patrones para que solo el que delante del móvil asegure o certifique la inteligencia que tiene cierta edad pueda estar haciendo o viendo eso. Entonces creo que es un camino que hay que explorar y que el regulador tiene que imponer. Y en el caso de los adultos, que somos todos también vulnerables, entiendo que igual que vemos las cajetillas de tabaco, fumar mata, no tardamos mucho en ver ese consejo que los papás estados o la Unión Europea, que es quizás la que más se abandera este tipo de historias, deberían empezar a decir, sea usted consciente de todo esto. Eso diferenciando los dos escenarios. Y luego, un inciso, me ha gustado la anécdota de Santo Tomás, porque en todo este último tiempo, yo digo que vamos a volver al tiempo de Santo Tomás, en el que para creer lo que vemos vamos a tener que tocar. sí, ¿no? Total, totalmente. Y ya está, y lo dejas. Muchas gracias. Gracias. gracias a ti. Bueno, no queremos alargar tampoco y cansarla, que si no nos vuelve. No te preocupes. Os agradezco muchísimo, te agradezco, Laura, Gracias. por todo. Y ojalá esto nos sirva un poco de reflexión. Os cuento una anécdota que os va a resultar muy graciosa, pero a la vez deberíais también analizarla porque me dijeron lo que me dijeron. La primera vez que apareció en mi vida los teléfonos móviles eran cuando eran ladrillo. Yo estaba trabajando para el Ministerio de Interior y tenía que estar localizado siempre, por obligación. Y una vez un tío mío, aquí en el RIF, vio que tenía yo ese aparato y que le hablaba. Él ya tenía sospecha de que yo tenía un desarrollo bastante extraño. Ya lo sospechaba, pero cuando vio que yo estaba con un ladrillo pegado a la cara y estaba hablando, me decía, estás un poco mal, ¿eh? ¿De verdad que te cuidan en esa Europa? Y yo, ¿por qué me dices eso? ¿Qué haces hablando a esa piedra? Y yo, no, no es una piedra, es un teléfono. Y dice, ¿cómo va a ser un teléfono? ¿Dónde está el cable? Y digo, no, no hace falta cable. Este funciona sin cable. Tiene una batería y funciona sin cable. ¿Pero cómo va a hacer eso? Sí, funciona con satélites. Bueno, cuando yo le hablé de satélites fue tremendo. Y me dijo, ¿pero para qué sirve?
Y le dije, pues para lo que sirve un teléfono, para mandar una información y para recibir una información. Y me lo resumió de la forma más sabia que me podía decir mi hijo. Eso no es un teléfono, eso es un chivato. Yo me reí de él porque pensé, qué simple es su forma de ver. Pero ahora él ya no está vivo, por desgracia ya no me puedo sentar con él y decir, tío, cuánta razón tenía. Porque cuando me lo dijo no teníamos tanta información de todo lo que puede hacer ese aparato en nuestro bolsillo, en nuestra casa, junto a la cama, porque desconocíamos. Y si ahora me sentara con él, le diría, es más que un chivato, es un enemigo que tenemos muy cerca, ¿no? Eh, por lo menos en cuanto a la información. Entonces, pues concluyo con esto, que tenían toda la razón.